Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos del 22 hasta el 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a orar al Señor y comenzaremos en un momento con el estudio de la palabra de Dios. Amado Padre, Dios Santo, gracias Señor por tu misericordia y bondad, gracias por esa salvación tan preciosa que tú compraste para nosotros. No la merecíamos, Señor, sin embargo, en tu regalo, esa gracia que no merecemos, Señor, ofreciste tu vida por nosotros, el justo por los injustos. Perdónanos por nuestras faltas y pecados. Gracias, Señor, por permitirnos disfrutar. Gracias por hacernos nuevas criaturas para honrarte y glorificarte. Y ayúdanos, Señor, para que en nuestro testimonio siempre presentemos la verdad, no un falso evangelio, no una enseñanza distorsionada, sino pura y llanamente lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera contaros una anécdota de principios del siglo XX. Un día, mientras se hallaba sobre un andamio en un tercer piso, un ingeniero de la construcción tropezó y cayó desde el tercer piso abajo. Lo que parecía que iba a ser una caída fatídica, seguramente mortal. Justo debajo del andamio, un obrero levantó la mirada mientras el hombre caía. Extendió sus brazos exactamente donde iba a caer el ingeniero, se afirmó y absorbió todo el impacto de la caída del otro hombre. El golpe hirió levemente al ingeniero, pero muy gravemente al obrero. La brutal colisión le fracturó casi todos los huesos del cuerpo y después, cuando se recuperó de las heridas, quedó gravemente discapacitado. Años más tarde, un periodista, queriendo hacer un artículo de periódico, vino a preguntarle al obrero de la construcción y le hizo la siguiente pregunta: ¿cómo te ha tratado el ingeniero desde el accidente? El discapacitado comentó: ¿sabes? Me dio la mitad de todo lo que poseía, incluso una participación en su negocio, y constantemente se preocupa por mis necesidades casi todos los días y me da todos los días una muestra de agradecimiento y aprecio. Esta anécdota ilustra muy bien cómo los cristianos debemos de estar agradecidos por lo que Cristo hizo por nosotros. A menudo los creyentes, a diferencia del ingeniero agradecido, nos olvidamos que en el Calvario
hubo un sustituto que sufrió todo el impacto de nuestros pecados y nos rescató cuando nos precipitábamos hacia una eternidad en el infierno. Dios derramó el impacto de su justa ira sobre su Hijo. Su Hijo, sin pecado, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, nos dice la palabra de Dios. Ahora, en este texto que tenemos aquí, nos va a ayudar a comprender ese enorme amor que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros. Y lo vamos a responder, o lo vamos a ver respondiendo a 4 preguntas para conocer sobre el amor sobrenatural. El objetivo es que al conocer ese amor sobrenatural, de tu corazón, de tu vida, de tu alma, salga una gratitud que no se acabe de un día para otro, sino que permanezca para siempre, hacia aquel que recibió todo el impacto de tus pecados en su vida. Y Él fue tu sustituto. Él gravemente sufrió el castigo de tus pecados. Y tú saliste leve de aquella situación por la obra de Él. La primera pregunta que haremos es, ¿cuándo, en cuanto a ese amor sobrenatural, cómo nosotros debemos mostrar ese amor a los demás? ¿Cuándo podemos mostrarlo? ¿Cómo podemos mostrarlo? ¿A quiénes debemos mostrarlo? ¿Y por qué debemos mostrar ese amor sobrenatural? Así que la primera pregunta es, ¿cuándo estamos capacitados para amar de manera sobrenatural? ¿Cuándo los cristianos podemos amar de manera sobrenatural? Pues la palabra de Dios nos dice que en el versículo 22, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así que es una responsabilidad amarnos unos a otros de corazón puro, entrañablemente y profundamente. Pero ¿cuándo estaremos capacitados? Dice el versículo número 23, siendo renacidos. Mientras uno está muerto, no puede mostrar amor. Necesita renacer, en este caso, necesita nacer. Así que la salvación es indispensable para poder mostrar ese amor, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Es tu alma purificada por la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde puedes conocer la verdad? ¿De dónde viene la verdad? Pues nos dice que la palabra de Dios nos dice ahí en el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios es veraz, Dios siempre dice la verdad, su palabra es verdad. Entonces, necesitas entender que la obediencia a la verdad y entregarle tu alma a la verdad te va a dar el nuevo nacimiento, la salvación, el perdón. Y es importante entenderlo. Cristo es la verdad. ¿No lo dijo el Señor Jesucristo? Nadie viene al Padre sino por mí. Así termina. ¿Pero cómo empieza? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que es obedecer a la verdad, es recibir la verdad.
Y recibir la verdad es creer en Cristo, aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador y su palabra hacerse realidad en nuestras mentes y en nuestros corazones. Sin la verdad estamos en la mentira. No te confundas, no hay verdad y luego gris y luego mentira. No. O es verdad o es mentira. Media verdad es mentira. Media mentira es mentira. Y la mentira es mentira, por supuesto. Así es. La verdad, que es verdad, el 99,9% y tiene 0,1% de mentira, es mentira. Y no te engañes, es mentira. Así es, la verdad es pura. Y pura quiere decir que no contiene mezcla, para nada. Así es. Y es importante que enfaticemos la verdad, que las medias y las fórmulas de que no, es que la salvación es una parte del hombre y una parte de Dios. Y Dios dice, no, es todo de Dios y nada del hombre. No hay nada digno en ti. Es que yo tengo dones, yo tengo habilidades, para la salvación no sirven para nada. Para demostrar esa salvación, si toda la gloria recibe Cristo y la recibe Dios, entonces sí que lo estarás demostrando. Porque los dones y las habilidades en las que tú recibes la gloria pero no la recibe Dios, entonces no están demostrando tu salvación. Y eso es la obra que Dios quiere hacer y mostrar, que Dios hizo y quiere que vivamos y demostremos en nuestra vida. Así que la salvación de Cristo nos capacita para demostrar el amor sobrenatural que hemos recibido. Romanos 5:5. Dice así la palabra de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo es que yo estoy capacitado para amar como Dios ama? Porque he recibido el amor de Dios. Si yo no he recibido al Señor Jesucristo, que es amor, si yo no tengo el Espíritu Santo, que uno de los frutos del Espíritu Santo es amor, no puedo amar como Dios ama. El verdadero amor ama incondicionalmente, ama de tal manera que da al otro y se sacrifica. Esa es la demostración de amor que la palabra de Dios nos muestra. Así que qué importante es tener en cuenta esa obra que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Jesús dijo a los fariseos: «Ay de vosotros fariseos que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario cumplir con lo que Dios os dice. Era necesario hacer sin dejar aquello». Si tú sirves al Señor pero no lo haces por amor, entonces no tendrás fruto de ese servicio. En Primera de Juan 2:9 nos dice la palabra de Dios, Primera de Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El amor. Si tú criticas a los hermanos, si tú hablas mal de los hermanos, si tú estás constantemente mostrando ese aborrecimiento, además eso es una manera de taparte a ti mismo. ¿Sabéis que los que más critican a los demás es porque tienen tantos problemas en su propio corazón
que solamente están pensando en los defectos de los demás. Piensan, cuanto más defectos se encuentren en los demás, menos mal parezco yo. Y esa persona, nos dice la palabra de Dios, que no ama a sus hermanos, y si no los ama, la palabra de Dios les dice que está en tinieblas. Está su vista oscurecida. Así es. En 1 de Juan 3, 16, 1 de Juan 3, 16 y 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Una de las características del amor de Dios en tu corazón es que eres sensible a las necesidades de tu prójimo, a las necesidades de tu hermano. Oras por él y ayudas y apoyas en lo que puedes a tu prójimo. Dice en el 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. No he leído el 16, ¿verdad? Eso era, digo. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pues allá, ¿para qué quiero hermanos si tengo que poner mi vida por él? Pues es lo que hizo Cristo por ti. Y Él es tu hermano mayor. Estuvo dispuesto y nos dice, ni más ni menos, imitadme a mí. Sed imitadores de mí. Así es como el Señor quiere. Que nosotros estemos dispuestos a amar a nuestros hermanos hasta el punto que estemos dispuestos a dar nuestras vidas por ellos. Qué bueno es ese amor que el Señor quiere que demostremos en nuestras vidas. Y si tú has nacido de nuevo, entonces debes de estar agradecido por el amor sobrenatural que has recibido de Dios en tu vida y debes de manifestarlo a los demás. ¿Tienes a alguien que aprecias mucho, pero no conoce a Cristo? ¿Y tú no les hablas del amor de Cristo? ¿Y tú sigues viviendo la vida sin enfatizar el amor de Cristo? Entonces el Señor nos dice que no estamos imitando a Cristo. Cristo, su amor lo demostró dándose a sí mismo, entregándose a sí mismo. Y no te pide a ti menos, te pide que le imite. Y escucha, lo que Cristo tenía cuando era hombre aquí en la tierra para hacerlo, es lo mismo que tienes tú, el Espíritu de Dios. ¿Tú tienes el Espíritu Santo? Si tienes el Espíritu Santo, tienes todo lo que necesitas y además tú tienes la palabra de Dios. Él la tenía en tu mente y en tu corazón, pero tú la tienes aquí por escrito, por si a un caso piensas, ¡ay, se me olvida! Aquí está. Léela, estúdiela, escúchala, escucha. ¿Sabéis que la Biblia es el único libro que conoce a sus lectores? El único. Nosotros cuando cogemos un libro lo leemos, pero nosotros cuando cogemos la Biblia nos lee a nosotros. Nos conoce perfectamente. Y sabe realmente. Y entonces por eso nos habla. Dice Hebreos 4:13. El 12 lo creo que lo conocéis. El 12 te dice de qué tema está hablando. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Pero qué dice el 13? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Está hablando de la Biblia, ¿vale? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Empieza hablando de la palabra de Dios y al final del versículo, ¿de quién habla? Del Dios de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra y Dios son uno. Así es como nos habla. Y esta palabra es viva. No hay ningún libro que esté vivo. ¿Conoces un libro que va a existir eternamente? Ese es el único. No hablo de este libro físico, pero hablo de esta palabra de Dios que está aquí.
va a ser eterna. Por supuesto. Qué bueno. Jesús declaró que sin lugar a dudas ese amor distingue a los creyentes. Y él dijo en Juan 13:35, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando has nacido de nuevo, recibes el amor de Dios porque ha sido derramado en tu vida y ahora estás capacitado para demostrar ese amor a tu prójimo. Y en esto conocerán que Cristo mora en tu corazón, que el Espíritu Santo ha hecho morada en ti, que eres hijo de Dios, porque amas a tu prójimo. Muestras amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fue la salvación que recibimos que nos capacita para demostrar ese amor sobrenatural. Qué bueno. Esa obediencia a la verdad que nos dice ahí en Primera de Pedro, que purifica nuestros corazones. Qué bueno es la obra que el Señor hace en nosotros. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. Qué bendición tan grande tenemos de la obra que Dios ha hecho por nosotros y nos capacita para que vivamos puramente para Él, para honrarle y glorificarle siempre. Recuerda que has sido salvo para demostrar el amor que te ha salvado. Dice Efesios, y esto es un texto importante y lo iba a nombrar para terminar, pero creo que viene bien en este momento. Efesios capítulo número 2, nos dice el versículo número 8, que creo que lo hemos conocido más de una vez de memoria, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ese es el amor sobrenatural que Dios quiere que mostremos, esas buenas obras. Las buenas obras no son hechos carnales, son hechos sobrenaturales del Espíritu de Dios obrando en nosotros. Es el fruto del Espíritu obrando en nosotros. Cuando tú dejas que el amor de Dios inunde tu corazón, ¿sabes lo que rebosa de tu corazón? Amor de Dios. Cuando tú dejas que la paciencia de Dios controle tu corazón, ¿sabes lo que tú tienes con los demás? Paciencia. Cuando tú tienes esa felicidad, ese gozo, el Señor me ha salvado, me ha perdonado, qué bendición tan grande, voy a vivir eternamente con Él, que no me lo merezco, qué agradecido estoy. ¿Sabes lo que debes demostrar a los demás? Pues ese gozo, soy feliz, no estoy triste, no estoy apagado, no tengo por qué entristecerme. Esta vida quizá me da mucho calor, quizá me da muchas pruebas, mucho trabajo, pero me espera una 10.000 veces mejor. Qué triste el que trabaja igual que tú o el doble, pero le espero en eternidad. A saber, sin el amor de Dios, lo que le espera. Terrible. Y esto no es nada. Si alguno piensa que aquí está sufriendo un infierno, se prepare para lo que viene después. Sin Cristo, sin el amor de Dios. Por eso es tan importante que cuando estamos capacitados por la salvación, por el perdón, por la sangre de Cristo, entonces llénate de ese amor del Señor y compártelo con los demás. ¿Con quién debemos compartir ese amor? Nos dice la palabra de Dios ahí, para el amor fraternal no fingido. ¿Qué quiere decir fraternal? ¿Qué es fraternal? ¿Qué hay entre los hermanos? Amor fraternal. ¿Qué debe haber entre los hermanos y hermanas en la iglesia? Amor fraternal. ¿Y fraterno qué? Que comparten, que están mirando y viendo igual.
Y encima dice, cuando tú me sonríes, no me finjas. Amor fraternal no fingido. Sonríeme, pero que sea porque de verdad, no es que me ames a lo loco, por supuesto. Lo que estoy hablando es, qué buen día hemos tenido, gracias a Dios. He tenido un ventilador que me está dando aire, otros no tienen ni ventilador y se han muerto porque el calor que ha hecho en el día de hoy. No te alegres de las muertes, por supuesto, pero dale gracias al Señor y estate contento, feliz. Es cuando llenas tu corazón del gozo de lo que tienes en el Señor, que es fácil ser natural, ser tú mismo y no fingir. Y nos llama la atención muchas veces para que no seamos fingidores. El creyente se convierte en miembro del cuerpo de Cristo. Esa es la fraternidad. Ahora pertenezco al cuerpo de Cristo, pertenezco a la iglesia. Qué feliz estoy de pertenecer a la iglesia, de ir a la iglesia, de estar escuchando la palabra de Dios en la iglesia, porque eso demuestra que amas al Señor. ¿Qué es la iglesia para Cristo? Es su esposa. Si tú me dices que me aprecias mucho a mí, pero no te cae bien mi esposa Joy, entonces tú y yo tenemos problemas. Tú y yo no somos muy amigos. Te lo digo de verdad. Pero creo que es muy importante que si me dices sin fingir que me amas a mí y aprecias y amas a mi esposa, entonces estamos bien. Así que ese amor fraternal que debe haber en la iglesia debe ser igual que el amor que le profesas al Señor Jesucristo. Tú dices, yo amo a Jesucristo, pero la iglesia, la iglesia no, hay tantos hipócritas ahí, Y Cristo dice, yo estoy trabajando en la vida de cada uno. Y recuerda, lo que Él empezó, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En Cristo, el que ha conocido a Cristo como su Señor y Salvador, es perfecto. Ya, posicionalmente. Es verdad que mientras tengamos la carne, tendremos una lucha entre el espíritu y la carne. Pero ya en Cristo, somos perfectos, somos santos, somos justos. Ahora, mi carne tiene que ir sometiéndose al Espíritu. Y yo tengo que ir rindiéndome a la dirección del Espíritu Santo para que la carne no prevalezca. Pero de ahí a decir que tú odias a la esposa de Cristo o que no tienes afinidad, no te cae bien la esposa de Cristo, entonces, cuidado, porque recuerda, Cristo dio su sangre preciosa para lavar a su esposa y ponerle ropas limpias y prepararla para el día de las bodas del Cordero. Allí será la boda que Cristo tendrá con su iglesia. Así que no despreciemos a alguien que ha sido transformado por la sangre preciosa de Cristo. No despreciemos a la iglesia en ningún momento. Así que debemos mostrar ese amor a todos, a los que han conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Primera de Tesalonicenses 4. Dice así la palabra de Dios en el versículo número 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, o sea, vosotros sabéis que debéis amaros unos a otros. Pero no obstante, como sabemos que tenemos carne, y la carne quiere fallar muchas veces, recuerda en el final del versículo 10, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Amas a tu hermana, amas a tu hermano en la iglesia. Y el Señor dice, quiero recordártelo, ámale más. ¿Hasta qué punto? ¿Recordáis lo que acabamos de decir?
en Primera de Juan, hasta el punto de dar tu vida por tu hermano. Yo amo, pero dar mi vida, Cristo dice, yo te amé a ti y di mi vida. Cuán importante es entender que Cristo ha derramado su amor sobrenatural en tu vida. Debemos llamarnos así. Somos un cuerpo. Un cuerpo, esta mano va a esforzarse por proteger a la otra mano. Este pie va a esforzarse por llevar el cuerpo al lugar que la cabeza le diga. Y así es como funciona realmente. En Primera de Juan 3:14, Primera de Juan 3:14, nos dice así la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Yo amo a mis hijos, pero de ahí, además de eso, nada más. Y Dios dice, yo te amé a ti, te sigo amando a ti y te seguiré amando a ti hasta el punto que di mi sangre por ti. Imítame. Ama a tus hermanos como yo te amo. Si tú no amas a tus hermanos, estás muerto espiritualmente. Porque solamente un muerto no puede actuar ante el mandato de su jefe, o de la cabeza, vamos a decir. Así es. Entonces, es importante entenderlo. En Romanos 12:10 nos enfatiza otra vez que ames, pero sin fingir. Ahí tenemos la parte práctica de la epístola a los romanos. Y dice en Romanos 12:10, amaos unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Versículo 9, el amor sea sin fingimiento. ¿Sabes qué es la palabra fingir? Hipocresía. Aparento una cosa, pero soy otra. Actúo, pero no soy yo, realmente. Sin fingir. Sinceramente, ama sinceramente. ¿Sabéis de dónde viene la palabra sincera, no? Es un jarrón que tenía alguna grieta, alguna rotura, entonces se llenaba de cera ese hueco, ese agujero, luego se pintaba y aparentaba ser un jarrón puro. Pero, ¿qué hacían? Y es así como se ven todas las cosas. Al jarrón le daban la vuelta, le ponían una luz por dentro. ¡Oh! Aquí se ve la luz. La cera transparentaba. Y a través de la luz se veía y decía, este jarrón no es sin cera, es con cera. Si Cristo te pusiera la luz por dentro de tu corazón, ¿serías sincero o sincera? ¿Vería algunas grietas por ahí de la mundanalidad, de la carnalidad, de aquellas cosas que no tenemos un amor, como nos sigue diciendo? ¿Cómo debe de hacer? Según siguiente pregunta, ¿cómo debemos de amar los creyentes? Hemos dicho cuándo estamos capacitados, cuando hemos sido salvos, cuando hemos renacido, pero ¿a quiénes debemos de amar? A la iglesia, sobre todas las cosas, y a nuestros prójimos, como Cristo lo hizo. Ahora, ¿cómo deben de amar los creyentes? Versículo 22, primera de Pedro 1:22, entrañablemente. ¿Qué significa entrañablemente? ¿Has escuchado alguna vez la expresión, me sale de las entrañas hacer esta cosa o querer actuar así? Pues está hablando precisamente de estirar órganos de nuestro cuerpo de alguna manera forzada
O forzada quiere decir de esforzándonos. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Así que debemos de amar a los creyentes entrañablemente y con corazón puro, fervientemente. ¿Cómo nos amó Cristo? ¿Hasta qué punto nos amó Cristo? Pues en Lucas 22, versículo 44, el Señor Jesucristo da una prueba de lo que te amó. Dice en Lucas 22, 44, Cristo en el huerto de Getsemaní. ¿Qué estaba dispuesto Cristo? Nos dice en Lucas 22, 44, estando en agonía, oraba por ti y por mí, porque no fue a morir por él en la cruz, fue a morir por ti y por mí. Oraba más intensamente, esa es la misma palabra, entrañablemente, más intensamente. Y mírate, para fijarte un poco físicamente cómo le afectó en sus entrañas. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Estaba entregado interiormente por ti y por mí, allí en la oración, orando para que tú fueras perdonada y limpiado de tus pecados. Así de intensamente oraba él. ¿Y la iglesia cómo debe de orar? Pues tenemos un ejemplo en el libro de Hechos, en el capítulo 12, versículo número 5. Había un hermano que tenía una gran necesidad, estaba en la cárcel, injustamente, y la iglesia oraba por él. Pedro en la cárcel. ¿Y qué hacía la iglesia? 12, versículo número 5. Dice la palabra de Dios. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y la palabra sin cesar es fervientemente, la misma palabra, fervientemente. Oras así de fervientemente por esa alma que quieres ver transformada, que quieres ver renacida, que quieres que Dios obre en tu vida. Esa es la obra que Dios quiere hacer, que ese amor sobrenatural que tú recibiste, tú lo muestres también, orando, ayudando, ayunando, estando preocupado por el cuerpo de Cristo, por la iglesia. Ahora, ¿por qué deben de amar los creyentes? Hemos visto cuándo están capacitados, hemos visto a quiénes deben de amar, hemos visto cómo debemos de amar los creyentes y ahora ¿por qué debemos amar los creyentes? Nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro 1, 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué debemos amar los creyentes? Porque no estamos muertos, estamos vivos, hemos renacido. ¿Qué es ese renacer? ¿Qué significa renacer para nosotros? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Pues la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan 5, 1 y 2. Primera de Juan 5, 1 y 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y esa palabra engendrar es nacer
en este caso, es renacer lo que ha obrado en nuestro corazón. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Y dices, yo amo a Dios y su palabra es total autoridad en mi vida. Entonces su amor que me ha pedido, amarás a Dios sobre todas las cosas, es una verdad importantísima que tú aplicas a tu vida, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amor no es el que me sale según la emoción, es el amor de Dios que tengo que mostrar a los demás. ¿Cómo ama a Dios? ¿Ama si está contento o si está triste, o ama siempre? ¿Cómo te ama Dios a ti? Siempre, siempre. Porque el día que deje de amarte, no lo va a hacer nunca, porque dejaría de ser Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo amo a Dios, pero a mi prójimo no me cae bien. Es verdad que hay personas que desean hacernos daño, que debemos de mantener la distancia. Pero Dios no te pide y no te permite ni que los odies, ni que estés vengándote de ellos en ningún momento. Tienes que mostrarle el amor de Dios. Así que en tanto en cuanto tengas oportunidad, testifícale del amor de Dios. Háblale del amor de Dios. Muéstrale el amor de Dios. Deja que Dios siga derramando su amor en tu vida. Lo está haciendo cada día, cada vez que lees la Biblia, empezando cada vez que abres los ojos, cada vez que lees la Biblia, cada vez que oras al Señor, cada vez que vienes a la iglesia, cada vez que tienes tiempo con el cuerpo de Cristo. Es una manifestación del amor de Dios, ese amor sobrenatural. A veces despreciamos mucho la iglesia, que es el lugar que Dios nos ha dado para que conozcamos y profundicemos en ese amor de Dios. Es importante. Qué bueno es lo que Dios ha hecho por nosotros. El nuevo nacimiento es la obra hecha únicamente por el Espíritu Santo, y los pecadores no cooperan en su nacimiento espiritual, como nos dice Efesios capítulo 2, podéis leerlo del 1 al 10 en casa, más no cooperamos más de lo que los bebés cooperan en su nacimiento físico, natural. Así es la obra del Señor. Siendo renacidos, está en tiempo perfecto, el tiempo perfecto del participio, y la acción ocurre en el pasado, pero los efectos continúan en el presente, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Siendo renacidos, está hablando de algo que Dios hizo en el pasado, pero hoy sigo experimentándolo. Los efectos siguen siendo una realidad en mi vida. Y uno de esos efectos es que los creyentes muestran amor los unos por los otros. Debemos de estar juntos y reunirnos en la iglesia alrededor de la palabra de Dios. Esa es la obra que ha hecho Dios al transformarnos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ya ha ido el tiempo, vamos al Señor en oración. Y damos gracias al Señor porque esa palabra de Dios permanece para siempre, es una simiente no corruptible. Y qué bueno es porque es de Dios. Él es incorruptible y es la obra de Dios en nuestros corazones. Amados Señor,